Ya, ya el último día estuvimos ahí pues describiendo algunas situaciones, ¿verdad? Vimos un video ahí sobre el salto en una bicicleta y cómo se describía ese tipo de movimiento. Y hablamos también acerca de las componentes de la velocidad. Entonces, hoy vamos a resolver este problema en donde tenemos varias situaciones que hacer. Y entonces dice este problema. Un proyectil es disparado con una rapidez inicial de 65.2 metros sobre segundos, en un ángulo de 34.5 grados sobre la horizontal, a lo largo de un campo plano. Determine la altura máxima, el tiempo total en el aire, la distancia horizontal total cubierta y la velocidad del proyectil 1.5 segundos después del disparo. Entonces, vamos a comenzar a resolver acá y le recuerdo, miren, lo primero que debemos de hacer antes de cualquier otra situación es determinar las componentes. Entonces, miren, primero vamos a calcular las componentes de la velocidad. Entonces, por acá voy a escribir las componentes. Y digo, miren, recuerden que son dos, la velocidad en X y la velocidad inicial en Y. Recuerden de que como el movimiento en Y está siendo afectado por la gravedad, aquí voy a ilustrar la situación. Tenemos este tipo de movimiento. Entonces, verticalmente está siendo ahí afectado por la gravedad, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a buscar cuando hablamos de componentes es la velocidad en X es la velocidad que va en todo el trayecto horizontal y la velocidad en Y es la velocidad a lo largo del trayecto vertical. Entonces habíamos dicho que es la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo y para Y es la velocidad por el seno del ángulo. Entonces esto ya se los había dado el día anterior. Y ven de que esos dos datos, la velocidad y el ángulo, es lo único que nos está dando acá el problema. Miren, la velocidad, lo voy a anotar acá. La velocidad es 65.2 metros sobre segundos y el ángulo es de 34.5. Entonces, ahí con estos datos vamos a resolver y vamos a utilizar pues nuestra calculadora para poder hacer ahí. Entonces, la magnitud de la velocidad es 65.2 coseno y el ángulo es 34.5. Entonces ahí, igual, y hacemos esa multiplicación. 53.73. Muy bien. Entonces ahí colocamos esa respuesta, ¿verdad? 53.73. Y ahora vamos con el otro de la misma manera, 65.2 y ahora es con el seno. Entonces, el seno igual del mismo ángulo, 34.5.
Y les recuerdo, ¿verdad? De que en la calculadora no aparece como CEN, sino con la letra I, sí. Y ese resultado nos da 36.93. Y ambos valores son en metros sobre segundo, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que nos va a indicar ahí esos valores. Entonces, una vez que ya tenemos las componentes, miren, trasladé mi resultado acá y acá lo voy a dejar. Recuerden de que esos datos son los que voy a estar utilizando para poder resolver las situaciones que me está solicitando el problema. Datos adicionales y es el momento justo para poder escribir mis pasos, ¿verdad? Mis datos, ahí si ustedes se dan cuenta, ya había escrito los iniciales, ¿verdad? Que es la velocidad y el ángulo, aunque estos solo se utilizan para poder encontrar las componentes. Realmente nuestros datos que vamos a utilizar en la solución del problema son las componentes que encontramos ahí. Y como había dicho, estos son en metros sobre segundo. Entonces, primero vamos con la altura máxima, ¿sí? Para ello vamos a recordar que la gravedad es 9.8. Y miren, en el centro de ese movimiento, en donde el proyectil alcanza su altura máxima, ahí tendrá una velocidad final en Y. Recuerden de que habíamos hablado de que la velocidad en X en el movimiento horizontal es constante. ¿Qué quiere decir? De que con esos 53.73 metros sobre segundos que inició, ese mismo valor va a perdurar durante todo el trayecto. Pero el 36.93, este sí va a cambiar por efecto de la gravedad. Cuando llega al centro del movimiento, esa velocidad es cero, ¿sí? El hecho de que sea cero es lo que hace que el objeto vuelva a caer. Si la velocidad nunca llegara a cero, entonces el objeto seguiría en ascenso, ¿verdad? Tal y como son, por ejemplo, los cohetes. Entonces, tenemos ahí. La ecuación que vamos a utilizar ahí para el inciso A es la siguiente. Decimos, la altura es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Y miren, todas estas ecuaciones les van a parecer definitivamente conocidas porque ya las utilizamos. Lo único que se les agrega a estas es de que como estamos hablando del movimiento vertical, entonces se les agrega la letra Y que indica que es un movimiento vertical. Entonces decimos, vamos a resolver ahí ese inciso y decimos, la altura es, la velocidad final, ya dijimos de que es 0. Entonces ahí, 0 al cuadrado menos. Ahora, la velocidad inicial en Y, ¿cuál es su valor? 36.93. Correcto, 36.93. Este también es al cuadrado. Ahora, un dato muy importante es que si ustedes observan, estamos analizando la altura hacia arriba, ¿verdad? Y recuerden que hacia arriba la gravedad es
negativa. Entonces, este valor, 9.8, acá lo vamos a colocar negativo. Entonces, coloco el número 2 y entre paréntesis, menos 9.8. Estoy omitiendo las unidades de medida para poder avanzar un poco más rápido y que nos dé tiempo de lograr terminar este problema, ¿verdad? Entonces, en la parte de arriba, miren, 0 al cuadrado, pues es 0. Prácticamente podemos omitir ese resultado porque únicamente nos va a quedar la otra expresión. Entonces, el otro resultado nos queda ahí negativo y decimos 36.93 al cuadrado. Que si ustedes no saben utilizar la tecla del cuadrado en su calculador, es el equivalente de decir 36.93 por 36.93. Y esto nos da como resultado 1363.82. Y ahora en la parte de abajo tenemos una multiplicación que hacer. 2 por 9.8. Eso es 19.6. muy bien, 19.6. Y cuyo valor es negativo, miren, porque ahí la gravedad tiene ese signo negativo. De tal manera que entonces, ahora que hacemos la división, este resultado va a quedar positivo. Y entonces decimos 1363.82 dividido 19.6, eso nos da 69.58. Y como estamos hablando de una altura, entonces la unidad de medida de la altura es metros. Entonces, ahí ya tenemos resuelto el primer inciso. No sé si hay alguna duda ahí con ese primer procedimiento. No, profe. No, profe. Entonces vamos ahí ahora con el segundo inciso, que es el tiempo total. Ahora, en este segundo inciso tenemos dos situaciones, porque realmente nosotros aquí tenemos dos tiempos. El tiempo que tarda el proyectil en subir y el tiempo que tarda en bajar. Y el tiempo total es la suma de sus dos tiempos. Pero recuerden de que nosotros ya habíamos dicho que el tiempo en subir es lo mismo que lo que va a tardar el objeto en bajar. Entonces aquí, en el inciso B, vamos a calcular el tiempo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con la ecuación que nos dice la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y dividido la gravedad. Y desde ahora resolvemos ahí. Y decimos, el tiempo es igual. ¿Cuál es el valor de la velocidad final en Y? 0. 0. Muy bien. Ahora, menos. ¿Y cuál es el valor de la velocidad inicial en Y? 36.93. Muy bien, 36.93. Y de la misma manera, si ustedes observan, ese tiempo lo estamos analizando hacia arriba. Por lo tanto, la gravedad lleva signo negativo. Entonces, acá, menos 9.8. Y aquí podemos observar claramente, pues, que 0 menos esta cantidad, solamente me queda 36.93. Prácticamente el 0 se omite. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer ahí es dividir. Entonces, vean, como los signos son iguales, el tiempo queda positivo. Recuerden que el tiempo no puede quedar negativo. Tiene que darles una cantidad positiva siempre. Y ahora hacemos 36.93 dividido 9.8. Y eso nos da como resultado 3.93.
76. Eso es segundos. Ahora, ese tiempo que encontramos es lo que el objeto tarda en subir, ¿sí? Es lo que el objeto tarda en subir. Pero ahora, ¿cuál es el tiempo total? ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos. ¿Cómo se llama ese tiempo total? Se llama tiempo de vuelo y se simboliza con la letra V, ¿verdad? Es tiempo de vuelo y su ecuación es 2 por el tiempo. Aquí digo 2 por 3.76. Y entonces, ahí tengo como respuesta 7.52. muy bien. Y ese valor, pues, nos va a quedar en segundos. De 7.52 segundos. Ese es el tiempo que tarda el proyectil en el aire, ¿verdad? Desde que inicia su movimiento hasta que finaliza y llega al suelo. Muy bien. Vamos a ir con el siguiente. El siguiente inciso dice: la distancia horizontal total cubierta. Bueno, cuando estamos hablando de la distancia horizontal total, ¿qué concepto es el que hay ahí? Ese concepto Velocidad en X. es el alcance, ¿sí? Y de lanzamiento horizontal, entonces recordamos que la ecuación acá es X igual a la velocidad en X por, pero aquí le vamos a agregar, como mire, como es la distancia total, ¿qué tiempo es el que se va a utilizar ahí? ¿Será que se va a utilizar el tiempo de subida, el tiempo de bajada o el tiempo de vuelo? Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo. Entonces, eso es lo que cambia con respecto al lanzamiento horizontal, que aquí vamos a utilizar el tiempo de vuelo para eso. Entonces, digo, la velocidad en X, ahí lo calculamos al principio, es 53.73. Y eso lo vamos a multiplicar por el tiempo de vuelo, que es 7.52. Por cuestiones de espacio, pues los voy a escribir aquí abajo. 7.52. Entonces, ahí se multiplica. Entonces, la respuesta ahí es 404.04 o 05 si es que se aproxima. Y como estamos hablando de una distancia, esto es metros. ¿Sí? Esto es metros. Muy bien. Entonces, ahí estamos. No sé si vamos bien hasta este momento, chicos. Vamos entendiendo. Sí, profe. Muy bien. No Sí, tanto, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, prácticamente pues ya se nos está acabando el tiempo, chicos. Solo nos quedan 2 minutos ahí para poder concluir.
Entonces, yo necesito saber si ya copiaron para poder mover un poco la diapositiva. Ya, profe. profe. Ya, profe. Entonces voy a subirla un poco acá. Voy a dejar ahí visible el último inciso. Entonces, ahora lo que nos piden el último inciso es que encontremos la velocidad del proyectil 1.5 segundos después del disparo. Ahora miren, acá hay una situación, ¿sí? Que no nos está diciendo qué velocidad, no nos dice si la velocidad en X, si la velocidad en Y, ¿sí? Y recuerden de que lleva las dos velocidades. Entonces, cuando nos pide esta situación, a lo que se está refiriendo es al vector como tal, ¿sí? Hacia a la unión de esas dos velocidades. Entonces, vamos a ir con ese inciso. Entonces, miren, en el inciso D, la velocidad en X como es constante, es la misma. 53.73. Esto no ha cambiado. Pero la velocidad en Y sí. Entonces debemos de encontrar la velocidad final en Y. Le vamos a colocar. Esto va a ser la velocidad inicial en Y. Mire, como vamos a analizar hacia arriba, recuerden que la gravedad es negativa. Entonces aquí voy a colocar el signo menos. Menos la gravedad por el tiempo. De una vez estoy colocando el signo de la gravedad. Sé que ya no se lo voy a volver a repetir ahí cuando sustituya mis datos. Entonces digo, ahí. La velocidad inicial es 36.93. Menos, la gravedad es 9.8. Y eso por el tiempo que nos están diciendo es 1.5 segundos. Entonces ahí está ese valor. 1.5. ¿Qué es lo primero que hago ahí? La multiplicación. Copio 36.93 y multiplico 9.8 por 1.5. Y esto nos da 14.7. Y ahora lo que hacemos ahí es la resta. Entonces digo 36.93 menos 14.7. Y eso nos da 22.20. Mucha atención ahí a ese dato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahí no hemos encontrado la velocidad que llevaba. Ya sabemos cuál es la velocidad en X, sabemos cuál es la velocidad que llevaba en Y, pero la velocidad como vector no la conocemos. Entonces, a esa velocidad le vamos a llamar, miren, velocidad resultante. Y para determinar la velocidad resultante, vamos a utilizar la siguiente ecuación. Le vamos a llamar solo velocidad R por velocidad resultante y ahí vamos a utilizar una raíz cuadrada. Y esto es la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Y ahí es en donde vamos a colocar esos dos valores que conocemos. Entonces digo, la raíz y coloco los valores. La velocidad en X es 53.73 al cuadrado. Más,
Y ahora la velocidad en Y es 22.23. Y eso también al cuadrado. Ahora voy a volver a colocar aquí la velocidad resultante. Copio la raíz y ahora voy a resolver las potencias. Entonces digo ahí 53.73 al cuadrado. Eso nos da 2.886.91 más. Y ahora, la otra, 22.23 al cuadrado. Y eso nos da 494.17. ¿Qué debemos de hacer ahora? Sumar esas dos cantidades. Entonces digo, 2.886.91 más 494.17. Y eso nos da como resultado 3.381.08. Muy bien. Y por último, le sacamos la raíz a ese valor. Raíz cuadrada de 3.381.08. Y ahí obtenemos como resultado 58.14. Esto es metros sobre segundo. Como es un vector, debe de tener un ángulo, ¿sí? Recuerden de que el vector tiene un ángulo. Entonces, aparte de encontrar la velocidad resultante, también tenemos que encontrar el ángulo. Yo sé que tal vez es un montón de procedimiento, pero es porque estamos resolviendo 4 situaciones ahí. Entonces, ahora el ángulo es la velocidad en Y, bueno, solo aquí, la tangente inversa de la velocidad en Y dividido la velocidad en X. Entonces, coloco ahí tangente inversa y entre paréntesis voy a colocar los valores. Miren, la velocidad en Y es 22.23 ahí dividido y la velocidad en X es 53.73. Y eso se puede hacer todo en la calculadora sin necesidad de hacer la división antes. Recuerden de que para la tangente menos 1 presionan ustedes la tecla Shift y luego la tecla tangente. Luego ahí, si no les apareciera un paréntesis, escriben un paréntesis y entonces vamos a escribir las cantidades. 22.23, el signo de división, luego 53.73, se cierra el paréntesis y damos igual, y ahí nos da un ángulo de 22.40. Y como es un ángulo, veamos. Y ahí está. Esa es la solución ahí de todo ese problema, ¿verdad? ¿Qué tan largo sea el procedimiento para resolver un problema? Pues depende de qué es lo que les vayan a pedir, ¿verdad? Porque en el caso de que, por ejemplo, en el problema solo les pidiera encontrar, por ejemplo, la altura máxima, entonces ustedes solo se hubieran quedado en el inciso A y solo resolvían eso y ya estaba resuelto. En este caso, pues, yo para poder ver cada una de las partes que se necesitan, entonces, por eso resolví todas esas situaciones. No sé si hay alguna duda ahí
general para poder aclarar.